Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy tenemos un lienzo de 50 por 50. Este lienzo está pintado con esmalte acrílico. Acordaos, mi gente, unas capas de esmalte acrílico. He dejado secar para estar listo para practicar nuestra técnica del arte fluido base, donde vamos a usar pintura del Puring o pintura acrílica diluida en agua. El principio, como siempre, trabajamos sobre mojados. Y fijaos, aquí estoy echando bastante agua. Ok, esto lo hago adrede y esto ya lo expliqué. Al poner la cantidad del agua va a determinar la textura que vas a sacar, mi gente. Esto depende del agua, la textura de la pintura. Ahora, esto va a llevar más agua que pintura. La pintura que estamos usando es pintura del Puring o pintura acrílica diluida en agua. En el principio, como hay mucha agua, no se va a llenar fácilmente, entonces hay que dedicarlo 2, 3, 4 minutos para llevar la pintura encima el lienzo. Ok, mi gente. Esa manera de trabajar sencilla, bonita, práctica, terapéutica y artística, mi gente. Fijaos lo que vamos a hacer en este lienzo. Todo esto primero, lo que estoy haciendo, repasar el color con el pincel para tenerlo así, y después con un plástico voy sacando texturas para hacer un fondo ahí encima del lienzo, tenerlo de base. Entonces, esto lo hemos visto en muchos tutoriales. Tenemos un montón de tutoriales donde aplicamos el plástico y sacamos maravillas. Lo que sacamos con el plástico nunca se ha visto en el arte fluido, mi gente. Entonces, hoy lo que voy a sacar es una textura rugosa, más efecto que me dé cemento, así, una textura rugosa, mi gente. Quiero tenerla de fondo. Entonces, tuve que echar bastante agua y menos pintura para lograr esa textura. Repasando con el plástico, de aquello negro se va a volver, como hay poca pintura, pues se vuelve en gris, mi gente. Y es un tono bonito para tenerlo de fondo. A lo espectacular. Ya veréis, esto cuando se seque se va a ver más el efecto que os digo, efecto cemento viejo. Esto es, lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos la base, el fondo. Ahora, el pincel limpio. Voy a formar ahí un círculo para pintar aquí algo encima y crear un abstracto chulísimo de una manera sencilla y bonita a la vez, mi gente. Esto sabes o no sabes pintar, puedes hacerlo tranquilamente. Míralo, puse color morado. Entonces, con el pincel voy a poner así moviendo el pincel dando golpes para marcar el color, nada más, en el círculo que lo tenía ahí limpio. Míralo. Dando golpes al pincel. Aquí, míralo, como el plástico, como el pincel, como el globo. Entonces, sirven aquí, son elementos en esta técnica. Esa técnica es tan grande, mi gente, es que lleva muchas técnicas a la vez. Aquí el pincel es un instrumento nada más. Aquí no se trata de dibujar ni nada. Ya tenemos el centro hecho, entonces el color naranja. Y voy mezclando, haciendo líneas, marcando líneas. Eso se va a ver como pétalos. Pero centrámonos en hacer líneas, coges el color naranja y vas a poner. La primera vez cuando lo pones, míralo, sale bien naranja. Y cuando vas dando golpes, como hay debajo el gris, entonces va mezclando. Y esto es lo maravilloso de esta técnica. Eso no asusta, al contrario. Esto nos ayuda a sacar más efectos y más tonos. Fijaos, primero naranja, después va mezclando con el gris, va dándome un tono marrón. Y después, si quiero lograr el tono naranja, pues vuelvo a poner y nada más. Repetir pinceladas. Lo mismo que hemos visto en muchos tutoriales hechos sobre
tableros de madera MDF laminado. Aquí es lo mismo, en el lienzo lo mismo, el trabajo muy parecido. Míralo, la magia aquí, cuando pones las pinceladas, tú estás centrando en las pinceladas, pero aparece el centro sin más. Mira el centro de la flor como quedó, por favor. Ni lo hemos tocado. Mira lo que gana ahí de profundidad y qué textura. Ahora sigo trabajando. Aquí se trata de apoyar el pincel y dejarlo resbalar. Primero vas quitando la pintura, lo que hay ahí debajo. Después pones el color verde. Y después míralo ahora con el pincel limpio. Estoy quitando y se ve el blanco, el color de la base. Mira qué maravilla, mi gente. Mira qué manera de crear. Vuelvo a decir, esto lo hemos visto en muchos tutoriales hechos sobre tableros de madera MDF, que ya sabemos que nuestra técnica del arte fluido base nos permite trabajar sobre muchas bases. Los tableros son más prácticos para mí y así no me cuesta, pues hago uno y lo borro, enseño otro y así de esta forma. Pero el lienzo, una vez hecho, pues lo guardo y no lo borro. Pues fijaos el trabajo, mi gente, repitiendo las pinceladas, nada más. Repitiendo ahora con el pincel limpio, estoy borrando la pintura y se ve el color de la base, el color blanco. Ahora se trata de dibujar y jugar con el pincel. Esto mismo, mi gente. La base es lisa, te permite solo apoyar el pincel y dejarlo deslizar. Esto lo hemos visto en montones de vídeos y tutoriales, trabajos hechos sobre tableros de madera MDF. Así, mi gente, la técnica es generosa, es gigante. Nos ofrece, nos brinda una gama de texturas, una gama de técnicas. Justamente, mi gente, míralo, con el plástico lo que hemos hecho, con el globo lo que hemos trabajado, con el plástico hemos hecho maravillas, con el globo otra cosa totalmente diferente lo que nos brinda. Esa técnica es tan generosa, y lo digo y vuelvo a decirlo, es mágica, mi gente, porque con tanto lo que ofrecí, míralo, casi 300 tutoriales, justamente sobre esta técnica del arte fluido base. Imaginaos, 300, y aún así no enseñé ni el 10% de lo que tiene esta técnica tan mágica. Algo espectacular. Últimamente lo van a disfrutar un grupo de 9 personas. Cualquier persona interesada a aprender la magia de la pintura, saber lo que es la textura de la pintura, saber lo que son los efectos, las texturas, cualquier amante a las texturas, a los efectos, a los diseños, a los abstractos hechos de una manera novedosa, diferente, pues estará bienvenido. Así va a encontrar ese retiro vivencial que vamos a hacer, ese retiro vivencial de arte fluido que se va a llamar Crearte. Es mi primer retiro, entonces espero recibir gente interesada a aprender y que está abierta a crearse. Esto es, mi gente. Quedamos con esta belleza, míralo por favor cómo quedó el efecto. Aquí dejarlo secar, dejé el trabajo secar y salpiqué la pintura color blanco, amarillo y naranja, y el otro unas pinceladas de color blanco que puse, nada más, mi gente. Lo que pedía, lo veía que añadido a esto con la textura del fondo, que es espectacular, mi gente, como quedó aquel efecto cemento rugoso, viejo. Míralo por favor cómo se ve el fondo. Todo el conjunto, mi gente, algo hecho con mucho cariño a toda mi gente que lo disfrutan, que lo aplican, y siempre nos va a quedar mucho para ver en esta bella técnica, esta técnica mágica. Así, cualquier persona está interesada en este curso, pues que se comunique, que voy a dejar el email donde puedes escribir. Mil gracias, mi gente. Hoy quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.